Hola a todos, bienvenidos a Idioma Academy. El día de hoy vamos a seguir hablando acerca del pasado del verbo ser o estar, pero esta vez formaremos preguntas. Para ello les recomiendo ver los tutoriales número 1 y 2, en donde hemos hablado acerca del uso de was y were y sus formas negativas. Empecemos. En los tutoriales anteriores hemos hablado de cómo formar oraciones afirmativas en el pasado del verbo ser o estar, y seguían la siguiente estructura. Primero es el sujeto, seguido de was o were, según corresponda, y por último teníamos al complemento. Recordemos un ejemplo. She was in class yesterday. Ella estaba o estuvo en clase ayer. Primero es el subject. En este caso estamos utilizando un pronombre personal, que es she. Y como está en tercera persona, le corresponde was. Y por último tenemos al complemento, in class yesterday. Ahora, para formar preguntas, simplemente vamos a cambiar de posición al sujeto con was o were. Veamos. Entonces, primero va a ser was o were, según corresponda, seguido del sujeto. Y claro, por último tenemos el complemento. Y no olviden de utilizar los signos de interrogación. Ahora, en resumen diríamos lo siguiente. Para hacer una pregunta debemos iniciar con was, seguido de sus correspondientes pronombres, I, she, he or it. Y por último tenemos al complemento. Sin embargo, si utilizamos were, deberemos utilizar los siguientes pronombres, we, you, they. Y por último tenemos al complemento. Con todo esto veamos ahora sí algunos ejemplos. Was he a doctor? ¿Fue él un doctor? Primero deberemos iniciar la pregunta con was, seguido del subject, he en este caso, y luego va el complemento. Was he a doctor? Ahora veamos otro ejemplo en donde utilizaremos un pronombre plural. Were they friends? ¿Fueron ellos amigos? Como en este caso estamos utilizando el pronombre they, que está en plural, vamos a comenzar la pregunta con were. Were they friends? Bien, pero aquí no acaba todo. Deberemos saber cómo responder a estas preguntas. Para ello, vamos a ver las respuestas. Hay dos tipos de respuestas. Las respuestas cortas, short answers, o las respuestas largas, long answers. ¿Qué quieren decir cada una de ellas? Veamos lo siguiente. Cuando hablamos acerca de short answers, son respuestas cortas. Simplemente decir si fue, si era, etc. Veamos un ejemplo. Si vamos a hablar acerca de la afirmación, entonces vamos a utilizar primero yes, porque estamos afirmando, seguido del subject y seguido de was or were, según corresponda. Veamos un ejemplo. Si estamos utilizando en este caso el pronombre I y mi respuesta es una afirmación, diría yes, I was. Sin embargo, si estamos utilizando un pronombre en su forma plural, en este caso they, y mi respuesta es una afirmación, diríamos yes, they were. Si es una negación, deberemos utilizar no, seguido del subject y seguido de wasn't or weren't. Si en este caso estamos utilizando el subject I, entonces mi respuesta en negación sería no, I wasn't. Y si estamos utilizando un pronombre en su forma plural, diríamos no, they weren't. Bien, ahora veamos en qué se diferencian las respuestas largas. En una afirmación, primero vamos a colocar yes, porque estamos afirmando, y seguido de una información. Por ejemplo, si me están preguntando que si estuve enferma ayer y mi respuesta es una afirmación, entonces diría yes, I was sick yesterday. Si quieren responder con la forma larga, utilizarían toda la oración con la cual se preguntó. Bien, ahora veamos la negación. Para ello vamos a comenzar con no, porque está negando, seguido de la información. Por ejemplo, si me preguntaron otra vez si estaba enferma ayer y mi respuesta es una negación, entonces diría no, I wasn't sick yesterday. Ahora con todo esto veamos las respuestas de los ejemplos anteriores. La pregunta anterior fue was he a doctor?
¿Fueron, doctor? Y si quiero dar respuestas cortas, short answers, en su forma afirmativa o positiva, diría yes, he was. Sí, él era. Pero si quiero dar una respuesta negativa, diría no, he wasn't. No, él no era. Bien, ahora veamos las respuestas largas con esta misma pregunta. Was he a doctor? Esta vez veremos long answers. Y en su respuesta afirmativa diríamos yes, he was a doctor. Es la misma premisa, la misma oración con la que se preguntó. ¿Y cómo sería en su forma negativa? No, he wasn't a doctor. Ahora veamos una pregunta con were. Were they friends? Fue nuestra pregunta. ¿Fueron ellos amigos? Y para dar una respuesta corta, short answers, en su forma afirmativa diríamos yes, they were. Sí, ellos eran. Y su forma negativa sería no, they weren't. No, ellos no eran o no fueron. Ahora veamos long answers. En su forma afirmativa diríamos yes, they were friends. Es la misma premisa, la misma oración con la que se preguntó. Yes, they were friends. ¿Y cómo sería en su forma negativa? No, they weren't friends. Ahora los invito a desarrollar el ejercicio número 54, que es el ejercicio de este tema, para evaluar sus conocimientos aprendidos el día de hoy. Y eso sería todo por hoy. No olviden darle like al video, suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en el siguiente tutorial.